Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar a ver todo sobre compactación, pruebas complementarias. Vamos a conocer sobre los terraplenes, sobre el abundamiento, las presiones admisibles. Entonces vamos a ir viendo todo esto, cómo se configura y nos va a dar como resultado precisamente saber cuál es el empuje y cuáles son las características, en este caso, de reacción de un suelo. Antes que todo, vamos a iniciar, vamos a comenzar con el abundamiento. No sé si alguien me hace favor de leer, jóvenes, el abundamiento. Chicos, ¿alguien que haga favor de leer el abundamiento? Yo, A ver, Arturo, gracias. abundamiento. El abundamiento es el aumento de material extraído en una excavación, o sea, es el volumen del material y su porcentaje de vacíos por acomodamiento irregular. El factor de abundamiento es el coeficiente que el material relativamente suelto contra el mismo en un estado más compacto. Relación que existe entre el peso volumétrico del material en estado natural y el peso volumétrico que ese mismo material tiene al formar parte del terraplén. O- Tierra con que se rellena un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra. Esto es los pesos volumétricos sueltos y compactos del material de corte. Dicha relación también se puede dar como coeficiente de reducción entre terraplenes. Gracias, Arturo. Bueno, ¿qué es el abundamiento? Su nombre lo dice, es el aumento del material extraído en una excavación, pero más que todo del volumen que va a ocupar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho alguna excavación? Me gustaría escucharlos. Yo, Inge, José Luis, tú has hecho una excavación, ok. Y cuando regresas el material que sacaste al mismo hoyo, ¿qué pasa con el material? ¿Ocupa el mismo espacio o te sobra material? sobra material. Sobra material. Bueno, a eso que pasa se llama abundamiento. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento, hasta por plantar algo, hacemos un orificio y cuando lo queremos volver a tapar nos queda mucho más material. Y la pregunta es, pero si era el mismo agujero, es la misma tierra, ¿no debería de ocupar menos? No debe ocupar lo mismo, pero el abundamiento precisamente es ese factor que se tiene. El abundamiento depende directamente de esta situación. Van a haber dos líneas de abundamiento o de volúmenes aparentes. La primera va a depender del tipo de material que se va a excavar. La segunda, de la forma en cómo se va a excavar. La tercera, de la forma en cómo se va a transportar o del tipo de cribado, trituración o machaqueo que se le pueda hacer. En total, vamos a ver este tipo de cambios de volúmenes. ¿Vale? Estamos viendo, estamos viendo en el primer caso, si logran ver, jóvenes, la figura. Sí, Cuando nosotros tenemos sobre un banco un poco de material, un poco de material, vamos a empezar con la excavación en las canteras. Primero se hace o un troquelado o se hace eh, o se hace una tronada o volada, según como se quiere entender. ¿Qué representa eso? El material, por ejemplo, tengo 1 metro cúbico de material dentro del cerro, dentro de la piedra donde está el cerro o donde está la roca completamente roca, una base de roca madre colocada ahora sí que en un depósito, la tronamos con pólvora y se expande. El volumen de ese material, si antes ocupaba 1 metro cúbico, ahora ocupa 2 metros cúbicos. Ese mismo material se multiplicó por 2 el tamaño. Ese material lo cargamos hacia un volteo y ya en el paso del volteo se van acomodando por la vibración. Ese volteo lleva, pues por su forma de ser, va vibrando y acomoda el material de tal manera que ese doble material que tenía, ese doble volumen, baja considerablemente y si antes
ya ocupaba 2 metros cúbicos, ahora solo ocupa entre 1.5 y 1.25. Significa, para que retrospectiva, teníamos 1 metro cúbico, por la explosión se convirtió en 1 metro cúbico en el cerro, se convirtió en 2 metros cúbicos por la explosión. Después en el transporte baja a 1.5, 1.25 mínimo el volumen. Este se machaquea, se tritura y se convierte más o menos en aproximadamente entre el 20% más y 30% más. Pregunta, chicos, ¿por qué tengo más volumen al principio, al final del triturado y machaqueo que al principio cuando yo tenía el banco? ¿Alguien que me pueda decir por qué tengo más volumen? Escucho opciones. Porque ya no está compactado. ¿Cómo, Inge? ¿Por qué? ¿Al final? Ángel dice porque no está compactado. ¿Por qué? Después de que ya se trituró y ya se tienen gravas de 2 pulgadas, de pulgada, guijarros, ¿por qué ahí ocupa más volumen que al principio cuando yo lo tenía en un sedimento dentro de un banco o dentro de un depósito? ¿Por qué cambió el tamaño? Escucho Porque cambió opiniones. la forma. Porque cambió la forma. Ok, ¿alguien más? Ya dijeron que porque, ¿qué dijiste, Ángel? ¿Lo puedes repetir? Ya no está compactado. Porque no está compactado. Otra idea, otra idea. Quiero que por favor intenten recordar un concepto que vimos de ¿Con la humedad? de la relación de vacíos. La humedad puede afectar la relación de vacíos. ¿Se acuerdan cuántas fases tiene el suelo? No cuántos límites, no cuántos estados, cuántas fases. ¿Alguien se acuerda cuántas fases tenía el suelo? 3, ¿no? 3, ¿cuáles son? Ay, changos. La líquida, ¿no? No, esos son estados. Cuando ¿Húmeda? teníamos, no, los estados, así plasticidad, teníamos ¿no? el sólido, líquido y gaseoso. semiplástico, plástico y líquido. No, no son esos. Ese es el agua. No, en los estados también son sólido, líquido, gaseoso y plasmático, pero dentro del suelo se subdivide según su cohesión y su plasticidad. Pero no, ¿se acuerdan que habían 3 fases? Les voy a dibujar el dibujito para saber si se acuerdan. Alguien que se acuerde. Habían 3 fases. Era sólido, aire, creo, o agua. Excelente. Ya dijiste los 3. Excelente. Pues, Recordemos que precisamente un suelo se compone de parte sólida, parte líquida y parte gaseosa. Estos 3, el primero es la parte sólida del material y estas 2 representan los vacíos. Recuerden que la relación de vacíos es directamente proporcional a la porosidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí el material, prácticamente todo el material únicamente, ¿qué fase tiene? Fase sólida. Pero después de hacer todo esto, ¿qué es lo que ganó? Si bien es parte sólida, pero ha ganado ese 20 o 30% más. ¿Qué ha sido? Ha sido fundamentalmente aire, pero también en un bajo porcentaje que ha ganado, como lo dijo Arturo, humedad. Es decir, ¿qué ha ganado? Agua. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda. Chicos. No. Bueno, ya que tenemos el material, ahora partamos otra vez en que tenemos 1 metro cúbico, a donde dice excavación en tierras. Otra vez tenemos 1 metro cúbico, ya no tenemos el 20%, 1 metro cúbico. Ese metro cúbico yo lo voy a cargar al material, es decir, yo lo tengo en el depósito, suelto, tengo el material suelto en el depósito y lo cargo hacia otra vez un volteo.
En ese cargado, ¿qué es lo que está agarrando? Los guijarros se acomodan de tal manera que ganan aire, la relación de vacíos aumenta, entonces tiene más volumen. Y si yo antes tenía 1 metro cúbico en el depósito, ahora tengo 1.2 metros cúbicos en el transporte. Se acomodan un poco, empezaba en 30% más, baja al 20%. Cuando yo lo vuelvo a vertir sobre el piso, cuando yo le doy la vertida, este material que al principio era 1 metro cúbico, se había subido a 1.2, baja a 1.1, más o menos, a un 10% más. En el momento del apisonamiento, en el momento en que se pasa el camión, el mismo camión se apisiona, normalmente baja a 1 metro cúbico y al momento de la compactación baja aún más. ¿Y a cuánto baja? Al 95%. Es decir, yo al principio tenía 1 metro cúbico en este punto. Yo al principio aquí tenía 1 metro cúbico. Se había subido hasta 1.25 a 1.5, le voy a poner 1.4. Esto bajó a 1.25. Después, sucesivamente, yo agarré 1 metro cúbico, aumentó a 1.2, pero terminó quedando en cuánto? En 0.95. Vamos a ver que el abundamiento es esto, el cambio del volumen de acuerdo a la posición que podamos tener. ¿Sale? Bueno, este material que ya tenemos y que aumentó, aquí tenemos los valores precisamente. Aquí podemos darnos cuenta cómo este factor de abundamiento va cambiando. Si tenemos 90% de compactación, 95% de compactación o 100% de compactación. No sé si logran ver, chicos, la columna. Esas 3 columnas, donde dice arena, limo y plástico y dice compactado al 90, 95 y 100%. ¿Sí lo logran ver, jóvenes? Sí se ve. Entonces, en la arena suelta, de un 100% que tenía, al compactarlo al 90%, solo voy a tener 87. Se pierde mucho en vacíos. Y al llegarlo a compactar al 100%, el material se reduce al 78%. Siempre y cuando el abundamiento, ¿cuánto era? Era 1. Entonces, dependiendo del tipo de material, va a ser lo que se va a perder. Hay que tener mucho cuidado en esta relación. De acuerdo a este mismo tipo de relación, se van a dar lo que son las presiones admisibles. La presión máxima admisible para un terreno de cimentación está de acuerdo, número 1, a los coeficientes de seguridad, normalmente impuestos en la reglamentación para construcción de la Ciudad de México o DF, dependiendo de cómo lo puedan encontrar, y el coeficiente de seguridad o factor de seguridad de acuerdo a la carga máxima. Si tenemos varios tipos de materiales, por ejemplo, aquí podemos ver 4 tipos de materiales. Si tenemos un suelo hecho de rocas, de un lecho rocoso, por ejemplo, en compañeros que viven, por ejemplo, cerca del cerro, se van a dar cuenta que tienen una gran capacidad de carga. Va a tener el suelo una carga hasta de 30 kilogramos por centímetro cuadrado, algo así como de 300 toneladas por cada metro cuadrado. Estando no estratificada, si se estratifica, baja como una tercera parte, que es lo recomendado, que se maneje como con 10 o menos. Terrenos sin cohesión, como gravas, arenas o finos, es decir, cuando metemos material mejorado, o terrenos coherentes, que en muchos casos de San Cristóbal, dependiendo de las diferentes zonas de donde vivan, se van a encontrar que muchos de los terrenos son terrenos coherentes, donde prácticamente, si ustedes quieren cimentar a 0 o a 0.5 metros, es imposible, porque el suelo prácticamente no tiene ninguna reacción, es decir, se hunde uno completamente. Empieza a tener cierta sustentación al metro de profundidad o principalmente a los 2 metros de profundidad. Por eso muchas cimentaciones se hacen a los 2 metros, porque vamos a encontrar que los suelos, normalmente arcillosos, semiduros, blandos o fluidos, ya tienen un poco de reacción. ¿Qué reacción? Tienen 40, 20, 10, así. Estoy diciendo que dice 4, 2, 1 y 0.5. Para los que no se están dando cuenta de la columna, es esta. Cuando ya uno hace una cimentación a los 2 metros de profundidad, podemos tener 4, 2, 1 y 0.5 kilogramos por centímetro cuadrado o
40, 20, 10 y 5 toneladas por cada metro cuadrado. Esas serían las reacciones máximas que podría tener el suelo. Sin embargo, el mismo manual y la misma reglamentación recomienda que para terrenos de consolidación media, creo que ven aquí el número 2, para terrenos de consolidación media, en la que la pala penetre con dificultad, hay que aplicar al valor 1.8, y para terrenos sueltos, hay que multiplicar los valores por 0.5. Es decir, pues si tenemos un terreno, por ejemplo, coherente y que lo vemos un poco suelto, muy gravoso, pues hay que poner de vez de 4, 2 y 0.5, sino que la mitad de esos valores. Eso nos va a servir para poder tener una buena reacción y a partir de eso poder hacer nuestra cimentación. Ahí está. Precisamente las presiones van a depender del tipo de forma que vamos a tener. ¿Alguien puede leer, por favor, aquí propagación de presiones? Chicos. Yo dije. Gracias. Es un movimiento de vibración en un sistema mecánico. Raras veces está uniforme en todas las partes del sistema, especialmente a altas frecuencias. Se propaga en el metal a alta velocidad. La transmisión de la presión de un macizo de cimientos se difunde dentro de un cierto ángulo y van creciendo con uniformidad hacia abajo por capas sucesivas y van con repartición uniforme. El concepto de presión admisible de un terreno no es fácil de precisar, ya que está ligada íntimamente con las características de ese terreno. Dependerá del tipo de cimentación, que a su vez es consecuente en el terreno, y el sistema de estructura sustentada por el cimiento y finalmente del comportamiento del suelo a lo largo del tiempo, que es a su vez influenciada por agentes externos naturales y artificiales. En las imágenes se puede ver las tensiones principales isotácticas e isobaras de las cargas en faga y su superposición de una simplificación arriba expuesta. Una comparación como la anterior demuestra que admitiendo la distribución de la presión según el ángulo de 45, se está dentro del necesario margen de seguridad. La forma de bulbos de presión dependerán primordialmente del tipo de carga y de la naturaleza del terreno. Entrando directamente en su estudio, mecánica del suelo, existirá una zona inerte de diferente forma, asimismo en la que la dispersión de las presiones alcanza un valor cero. Gracias, Clara. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos, tenemos dos tipos de presiones, unas isostáticas y otras isobáricas. Las primeras nos van a generar precisamente una reacción completamente, no sé si logran ver, jóvenes, la reacción que se está marcando como la reacción carga puntual, se ven con un color oscuro y se ve cómo se generan un medio círculos, y después la carga distribuida marcada con las flechas, como se va haciendo isobárica y va transduciendo en forma cónica toda la carga. Esto permite precisamente, por eso la imagen de abajo de una distribución de suelos con un 45%, lo que tenemos es una zapata que está transmitiendo la carga de acuerdo al horizonte A, B o C, de acuerdo a la presión que vayamos teniendo según la profundidad a la cual estamos ejerciendo. Nos vamos a dar cuenta que esta profundidad viene directamente dada por la presión que vamos a tener. Y eso nos va a permitir tener un mejor comportamiento y no tanta reacción. Las presiones admisibles, como ya lo habíamos mencionado, va a depender directamente de los dos valores, tanto de las presiones admisibles en el suelo para una cimentación, que es la tabla que ya habíamos visto, como también para los asentamientos que se pueda tener de acuerdo a cada edificio. Cada edificio genera un nivel de asentamiento diferente. No sé, chicos, si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta o comentario. Bueno, creo que no.
Para poder hacer más claro esto, los terraplenes van a ser estructuras que se van a constituir mediante materiales o productos o procedentes de bancos con el fin de obtener un mejor nivel de subrasante. Esto va a podernos a permitir, según cada proyecto, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, poder hacer una cimentación de estructuras, formar bermas, bordos, taludes o coronar algún tipo de elemento. Todo esto depende de las normas. Ahí me gustaría que por ahí ustedes le den una vuelta. Materiales para un terraplén, normas establecidas en la norma complementaria para materiales de terraplenes, MNCTMT por sus siglas, 01, 02, 03, dependiendo si es material subyacente, material subrasante. Un terraplén o un elemento para cimentación va a tener estas características. Va a tener, número uno, el cuerpo del terraplén, que es la parte central. Va a tener un material menor de más cantidad de peso, pero de menor tamaño al sobreancho. El sobreancho va a tener un peso también un poco más fuerte, incluso que hasta el del cuerpo del terraplén, para poder mantener el cuerpo del terraplén en su posición. Después de eso se le va a colocar una capa de subyacente, que va a servir como una especie de amortiguador. Por eso lo vemos que cambia de color. Es una arena más fina que la anterior. Y por último, una capa subrasante, que va a ser ya la que va a estar terminando para poderse coronar. Por último, todos estos materiales, según la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos dice que si vamos a tener una corona de nuestro terraplén, esta debe tener por lo menos 2.5 metros más de cada lado para formar lo que sería el terraplén completo. Los terraplenes pueden sufrir varios tipos de fallas. Existe la falla por hundimiento, por extensión y por sifonaje. La primera depende directamente cuando el terraplén puede hundirse en la masa de adentro que lo sostiene, es decir, no estuvo bien compactado, la relación de vacíos fue muy alta, repito, mal compactado, relación de vacíos muy alta y por ende se hunde. La segunda por falla de extensión. Esto tiene que ser cuando el material arcilloso es muy blando y normalmente tiende a escurrirse. Cuando el material arcilloso es muy blando y sobre ella las capas de arena y limón que lo contienen no generan presión, entonces se deslava. Por eso muchas carreteras podemos ver que se deslava. Y el último, esto es algo más complejo, por eso hay que tener mucho cuidado con el estudio que se haga, tanto para cimentación como para carreteras, cuando se construye en lo que antes podían ser vías de agua. En muchos lugares, tanto en San Cristóbal como en general, hay lugares donde antes estos representaban un espacio donde podían haber espacios de agua, es decir, estamos viendo que podían existir lugares donde se pasara por ahí un río, arroyo, riachuelo o cualquier vertiente de agua. Con el tiempo se secó, sí, queda completamente seca, pero el problema es que en algún momento con una lluvia fuerte o considerable, pues va a haber una crecida del material y esto a su vez que va a generar como problemas que empieza a afectar a la carretera. ¿Y dónde lo vamos a ver? En esas fallas por sifonaje, que es como consecuencia que el agua erosiona directamente lo que sería la parte sedimentada del terraplén para la carretera o para la cimentación y vemos hundimientos de este tipo. El pavimento lo vamos a definir como la capa o conjunto de materiales apropiados en el nivel superior de las terracerías, que nos va a servir como superficie de los rodamientos y como función principal es proporcionar una superficie para el rodamiento uniforme, tanto en color, textura y resistencia a la acción del movimiento como el tránsito, intemperismo y cualquier otro agente que lo pueda perjudicar. Pueden haber capas de hormigón o revestimiento bituminoso. Vamos a ver en la capa de hormigón concreto armado, lo que conocemos nosotros como, ¿cómo se llama? Concreto hidráulico. Y en el otro, el revestimiento bituminoso, como lo puede ser un asfalto. Para todas estas es necesario aplicar una prueba de laboratorio de compactación. A ver, no sé si nos puedes apoyar leyendo esta diapositiva. Sí, compactación. Sí.
Vale. La compactación es un proceso mecánico para reducir el volumen de los materiales con el fin de que sean resistentes a las cargas. La reducción de volumen del suelo se lleva a cabo utilizando maquinaria especializada. Una vez terminada la compactación de alguna capa de la sección estructural, es necesario verificar si se alcanzó el peso volumétrico marcado en el proyecto. Por lo regular, el cuerpo del terraplén tiene que alcanzar una compactación mínima de 90% y las capas subyacentes un mínimo de 95%. Gracias. Gracias ahí, Abel. Bueno, la compactación es un proceso, como le digo, mecánico, que el chiste es reducir el volumen de los materiales. Después del abundamiento que pudimos tener, se baja la cantidad de material y se recomienda para un terraplén por lo menos 90%. Como lo vimos, con el 90% el material al principio baja casi un 87% y cuando se requiere una capa subyacente hasta un 95%. Aquí podemos ver precisamente el tendido y el apisonado. No se está compactando, solo se está el tendido y el apisonado del material. ¿Qué parámetros van a influir en esta compactación? Van a influir principalmente factores que ya conocemos, como son el peso volumétrico, tanto suelto del material y seco, como cuando ya se tiene el nivel de compactación. ¿Cómo se sabe que un material está compactado? Vamos a poder definir el grado de compactación por la relación, el grado de compactación en porcentaje, como la relación que se tiene del peso volumétrico seco del lugar, es decir, el lugar donde se vaya a hacer el peso volumétrico sobre el peso volumétrico máximo que podría tener. Es decir, se tienen ya los datos, ¿sabes qué? El peso volumétrico máximo que va a tener un suelo es de, voy a poner un ejemplo, 1650, ¿sale? Ese es el peso volumétrico máximo que va a tener. Y el peso volumétrico en el lugar es de 1580. Entonces, esa división es la que nos permite conocer cuál va a ser. El peso volumétrico seco máximo es cuando ya no tenemos relación de vacíos, cuando todo el material es material sólido. Ese es el peso volumétrico máximo seco, puro material sólido, y en el otro caso todavía tenemos algún poco de vacío, sea por agua o sea por aire. Se van a hacer algunas pruebas de compactación y campo, varias de esas ya las habían platicado sus compañeros, tanto el equipo de Kevin como Abel. Las pruebas de campo sirven para poder encontrar este peso volumétrico. Normalmente se hacen con una prueba de Proctor, donde escogimos una cantidad de material, se puede hacer dentro del campo o en laboratorio, ya con una prueba de Proctor o de Ashton, según sea correspondiente. Recuerden que el sistema unificado sirve más que todo para cimentaciones y el sistema Ashton son principalmente para carreteras. Para la prueba Proctor, normalmente lo que vamos a encontrar es que el objetivo es obtener el peso volumétrico seco máximo y la humedad óptima del lugar del suelo. Todo el material que haya pasado arcilloso, todo el material arcilloso que haya pasado por la malla de número 4, es decir, la que tiene 4 milímetros. Si pasamos mayor material, lo pasamos por la malla y lo colocamos dentro de un cilindro. Esta prueba se hace con confinamiento, ¿y eso qué significa? Que se va a hacer dentro de un cilindro, como lo podemos observar en la figura. Este cilindro tiene 4.5 pulgadas de diámetro por 4.5 pulgadas de altura y se le suelta un pisón de 2.5 kilogramos o 5.5 libras. Este pisón golpea desde una altura mínima de 30.48 milímetros. Es 304.8 milímetros, es decir, 30.48 centímetros, un pie. Este pisón, este elemento, se deja caer sin agregar carga, solito, desde una altura de un pie. Son medidas estandarizadas por el sistema AASHTO, por eso vemos medidas inglesas, como son libras, 5.5 libras del pisón. El cilindro tiene en total por lo menos 2 pulgadas. El pisón tiene un espacio, una área de contacto de 2 pulgadas.
el diámetro del cilindro tiene 4 pulgadas interiores y en el exterior 4.58 pulgadas y de altura 4.5 pulgadas. Después de haber pasado el material por la palla número 4, es una porción de más o menos 4 kilogramos cribada, se homogeneiza y se le aplica la carga. Esta prueba se hace con una prueba estática, también se puede aplicar por una prueba estática de Porter, se hace el mismo sistema, tanto se puede hacer esta como la prueba, ay, se me fue, ¿cuál es el nombre de la otra prueba? La de Porter. Se me fue, está la prueba estandarizada y la prueba la prueba de carga estática, pues va a existir la prueba estándar de Porter y la prueba complementaria de Porter. En las dos vamos a encontrar diferentes datos. Una se ocupa un material más estandarizado, como lo estamos viendo, muy parecida a la de Proctor. La diferencia es que en la prueba de Proctor se pasa por la malla de 1 pulgada, no por la malla de 4 milímetros, sino por la de 1 pulgada, la de 25 milímetros. Se escribe el material y se realiza este apisonamiento confinado, es un apisonamiento confinado y con un penómetro, aquí lo pueden observar, se va midiendo precisamente la presión con la cual se está ejerciendo el elemento. En el otro caso se tiene por una prueba de amasado, la otra prueba y por vibración. En ambos casos se hace una prueba por impacto con una cantidad de repeticiones de golpeo para poder ver precisamente cuál va a ser la cantidad de presión o de carga que pueda obtener nuestro elemento. A la prueba convencional o la prueba de estándar de Porter, ambas nos van a permitir poder conocer el valor relativo de soporte. Bueno, vamos a ir completando antes de empezar a las presiones admisibles. Vamos a empezar primero con el abundamiento y la compactación. Habíamos visto sobre los terraplenes, aquí tenemos un ejemplo precisamente. Se tiene que hacer un terraplén, no me dicen si es para cimentación o es para carretera, hay que hacer un terraplén. Lo único que me están pidiendo es que se haga bajo la normativa de 90% por norma según la prueba de Proctor. Vamos a ver que eso es súper importante. Tener bien claro que la compactación por lo menos debe ser al 90% según la norma. Eso es lo mínimo para cualquier cimentación o carretera. Lo recomendable es 95%, incluso hasta más. Bueno, tenemos que el peso volumétrico en el banco, es decir, en la primera parte, en el banco, 1,650 kilogramos por metro cúbico. En el banco, 1,650 kilogramos por metro cúbico. Después, cuando se suelta, cuando se mantiene suelto, se tiene un peso volumétrico de 1,345, baja considerablemente. Y por último, cuando el terraplén está compactado completamente, regresa a los 1,710 kilogramos por metro cúbico. Bueno, entonces vamos a ir viendo cada uno. Número 1, secuencia de resolución. Es importante obtener el volumen que se requiere rellenar, el factor de abundamiento del banco al camión, después del camión al material suelto, después del material suelto al terraplén. Y por último, sacar cuánto realmente se requiere de material. Vamos a obtener el paso número 1. Aquí tenemos un terraplén. El terraplén está formado por 6 metros de parte corona, 8 metros de base mayor. Esta es la base menor, esta es la base mayor de nuestro trapecio, si lo quieren ver de esta manera, y la altura. Entonces, y recuerden que este terraplén va a tener una longitud total. La longitud total de este terraplén va a ser de 20 metros. Entonces, fórmula base mayor más base menor, 8 metros más 6 metros, 14. 14 por 1.2 de altura y por los 20 de largo, 14 por 1.2 da 33.6. 14 por 1.2
14 por 1.2. A ver, voy a hacer la multiplicación. A ver, vamos a hacer, perdón, 1.2 por 20 da 24. 24 por 14. Ahora sí, serían 336 entre 2, 168 metros cúbicos. Ahí está. Si ya se tiene el volumen completo del terraplén, ahora vamos a sacar el factor de abundamiento, que es el paso número 2. En el banco, el peso volumétrico del material era 1.650 kilogramos por metro cúbico. En el banco, el peso volumétrico era de 1.650 kilogramos por metro cúbico. Lo dividimos entre el material suelto, que vale 1.345, y nos da el factor de abundamiento. Lo dividimos entre el peso volumétrico del material suelto y nos da el factor de abundamiento, que vale 1.226. Paso número 3. Si yo quiero sacar cómo cambia el tamaño ahora de que lo tengo en el camión y lo estoy soltando, a que yo lo pueda tener otra vez suelto y apisonado sobre el terreno, 1.345, que es el peso volumétrico suelto, entre el compactado al 90%, que es 1.710, nos quedaría un valor de 0.786. Entonces, con esos dos datos yo ya puedo obtener lo que se conoce como factor de reducción. ¿Cuánto se redujo el material? Si se acuerdan, en las diapositivas anteriores, al principio tenía 1 y terminaba a 0.95. Este factor de reducción del material, ¿cuánto sería? 1.226 por 0.786. Entonces, en total, lo que se tendría sería 0.963 o el 96.3% del material. ¿Qué sería importante? No se puede pedir siempre el mismo porcentaje del material. Entonces, lo recomendable es pedir un poco más. ¿Cuánto más? En este caso, había que pedir para quedar a tablas 168 metros cúbicos. Se suponía que el terraplén iba a tener 168 metros cúbicos de volumen, pero por esos factores de reducción, únicamente lo voy a aprovechar al punto 963. Entonces, ¿cuánto material hay que pedir? Hay que pedir un material de 174.45 metros cúbicos. Repito, ¿cuánto hay que tener de material por lo menos? 174.45. ¿Cuál es la recomendación según manual? Que siempre se pida por lo menos el 10% más. Si lo que íbamos a pedir era 168 metros cúbicos, pidan 184 o 185 metros cúbicos. Ok, bueno. Vamos a terminar el día de hoy con la segunda parte. Si se acuerdan, en la primera parte estábamos viendo cómo la compactación y el abundamiento cambia, y ahora vamos a las presiones. Las presiones en el suelo vienen directamente dadas en tres partes. Existe la presión efectiva, la intergranular, efectiva o intergranular, la neutra o de poro o la total. Las primeras, las presiones efectivas o intergranulares, son las presiones que van a existir entre grano y grano. Si podemos observar en la figura, existen presiones entre grano y grano. Grano y grano, grano y grano, grano y grano. Siempre que hayan contactos entre los elementos, siempre que haya contacto con los elementos, como lo podemos observar. ¿Sí se dan cuenta, jóvenes, donde hay contacto entre las piedras? ¿Sí se dan cuenta todos esos lugares donde tenemos contacto sobre las piedras? Sí. Eso es la presión efectiva o intergranular. Cuando la presión o la carga total que tenemos en la parte superior hace contacto con los sedimentos. Existe otra presión, a esta presión se le conoce como presión neutra o de poro. Esa presión es la que existe en los vacíos. La presión neutra o de poro es la que existe, por eso se dice poro, porque viene de porosidad, es la que existe en estos vacíos, donde puede haber agua o puede haber aire. Estas presiones
son las que van a actuar directamente entre los vacíos que dejan los granos. Y por último, la presión total. La presión total no es más que la suma entre la presión efectiva y la presión neutra. Normalmente la presión efectiva, PE, y la presión neutra, P, o de poro, PU. De acuerdo a lo que tenemos antes, el comportamiento mecánico del suelo no puede ser regido únicamente por las tensiones de los esfuerzos, sino por todas las presiones intersticiales que lo estamos viendo. Es decir, el efecto de las presiones intersticiales, como puede ser la presión hidrostática, que es la presión que tiene el agua según su cantidad que tengamos y su densidad, va a afectar directamente a estas presiones de poro. Esta teoría, la teoría del principio de las presiones en el suelo, fue planteada en 1925 por Carl von Terzaghi y planteaba que estas cargas exteriores más, escuchen bien, las cargas exteriores más el propio peso de las cargas neutras, las cargas exteriores más el propio peso de las cargas neutras y las cargas que tenemos en sí, como son las cargas totales, son las que vamos a encontrar como presión o tensión efectiva. Es decir, las cargas anteriores van a ser la suma de todas las cargas, de estar cargando el terreno más las cargas que nos están echando encima, como puede ser una carga exterior de una cimentación o de alguna columna, como lo podemos observar en este detalle. El modelo matemático es muy sencillo. Presión efectiva, PE o PI, presión intergranular, es exactamente lo mismo, PE o PI, es igual al peso volumétrico del material por la altura que trabaja. Peso volumétrico del material por la altura. La presión neutra depende de la densidad de... ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que vamos a componer, jóvenes? Realmente la presión del aire es mínima porque la densidad del aire es mínima. Entonces, vamos a decir prácticamente que los vacíos están compuestos principalmente de agua y si están considerados que es de agua, la densidad absoluta, no olvidemos que es 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Y la presión neutra U o PU va a ser igual a la densidad, los 1000 kilogramos por metro cúbico, por la altura que tengamos. Por último, la presión total no es más que la suma de las presiones anteriores. Bueno, vamos a empezar en este caso. Número 1, vamos a determinar la presión total de poro e intergranular de estos 3 horizontes. Si recordamos las primeras diapositivas que se mostraba en Prezi, estábamos viendo que teníamos el suelo y cómo las presiones se van transmitiendo directamente unas sobre otras. Empecemos primero por la arena húmeda. La arena húmeda tiene un peso volumétrico de 1770 kilogramos por metro cúbico, 1778 kilogramos por metro cúbico y tiene una altura, este primer material tiene una altura de 1.5, este primer horizonte. El segundo horizonte, que también tiene una profundidad de 1.5, es una arena saturada de 2098 kilogramos por metro cúbico. ¿Alguien me puede decir, chicos, qué diferencia existe entre arena húmeda y arena saturada? ¿Qué diferencia, jóvenes, vamos a tener? Bueno, jóvenes, dudas, ¿alguna la diferencia? ¿La cantidad de líquido? La cantidad de líquido, gracias. Bueno, y por último, una arcilla saturada de 1922, pero que la arcilla tiene en total un horizonte de 3 metros. Bueno, vamos con el primer paso. Primero, vamos a calcular en el horizonte 1, es decir, en la arena húmeda,
en la arena húmeda, vamos a calcular, no podemos calcular la presión la presión intergranular, eso es muy difícil de calcular, pero lo que sí podemos calcular es la presión total. Presión total, escúchese bien, presión total es el peso volumétrico del material multiplicado por su altura. ¿Qué peso volumétrico tenemos en el primer caso? 1778 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 1.5 metros. ¿Alguien me puede ayudar, jóvenes, con esa presión total? ¿Cuánto les da? Chicos, ¿cuánto les da esta presión total? 2.667. 2.667. Sí, 67 igual. kilogramos por metro cúbico. Excelente. Bueno, ya tenemos la presión total. Ahora vamos a sacar la presión de poro. La presión de poro para la primera parte. La presión del poro, si recordamos, es densidad por altura. Cuando el horizonte, recuerden que horizonte es una sección del suelo, está saturado, significa que todos los vacíos están llenos de ¿qué cosa, jóvenes? De agua. Todos los vacíos están llenos de agua. Pero si el material está húmedo, significa que parcialmente, los vacíos están llenos con agua. Entonces, como en este caso, en el primer horizonte es arena húmeda, la densidad va a valer 1000 kilogramos por metro cúbico, porque es lo que vale la densidad del agua, pero la altura la vamos a considerar como nula, porque nuestro horizonte, ¿cómo se encuentra, jóvenes? Húmedo. Como nuestro horizonte se encuentra húmedo, vamos a colocar a lo que sería nuestra presión húmeda como 0. Entonces, ¿cuánto sería la presión efectiva o presión intergranular? No es más que la resta de la presión total menos la presión de poro. 2.667 menos 0. Entonces, ¿cuántos kilogramos por metro cúbico tendríamos de presión intergranular? 1.667 kilogramos por metro cuadrado. No sé, jóvenes, si alguien tenga alguna duda con ese primer horizonte. Chicos, no sé si alguien tenga alguna duda con este primer horizonte. No hay que. ¿No? No. Bueno, vamos con el horizonte número 2. En el horizonte número 2 hacemos exactamente el mismo sentido. Presión total. La presión total es la sumatoria de las presiones. Presiones totales recuerden que la presión total es la sumatoria de las presiones totales. ¿Qué presión total tenía yo antes? La presión total que tenía yo antes era de 2.667. Entonces, 2.667 kilogramos por metro cúbico. No estoy revisando, chicos, la presión. No estoy revisando la presión intergranular, sino la presión total. Más la nueva presión. La nueva presión, jóvenes, ¿cuánto tenemos? Tenemos una nueva presión de 2.098 kilogramos por metro cúbico multiplicado por la altura, que es 1.5. Entonces, ¿cuánto sería nuestra nueva presión total? La nueva presión total de estos dos horizontes juntos. Recuerden lo que decía Carl von Terzaghi, que no es la presión del nivel, sino que es la presión del nivel más lo que vamos cargando de nosotros mismos. ¿Cuánto daría, jóvenes, este nuevo resultado? A mí me dio 5.814. 5.814 kilogramos por metro cuadrado. Siempre las presiones en kilogramos por metro cuadrado. La presión de poro. Recuerden que es densidad por altura.
1000 kilogramos por metro cúbico. Pregunta, ¿vamos a multiplicar por la altura o no lo vamos a multiplicar por la altura? ¿Lo vamos a dejar nulo o sí lo vamos a realizar? Chicos. Recuerden, si tenemos la arena húmeda, aquí la presión de poro se toma como nula porque está húmeda. En este caso, este horizonte se encuentra saturado, entonces sí lo vamos a tomar en cuenta. 1000 por 1.5, 1500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces la presión efectiva o intergranular va a ser la resta entre la presión total, 1814 kilogramos por metro cuadrado, menos 1500 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, 4,314 kilogramos por metro cuadrado. No sé si existe alguna duda en este horizonte 2. ¿Cómo voy a saber cuando la arena está húmeda? En este caso, yo les voy a decir el problema cuándo va a estar húmeda y cuándo va a estar saturada. ¿Sale? Okay. Pero en el siguiente tema, en el del día lunes, vamos a ver el comportamiento, de las curvas, cómo la curva de saturación indica cuándo está saturado y cuándo solo está húmedo. ¿Sale? Bueno, sale, bueno. Okay. ¿Alguna otra duda más? No, por el momento no. ¿No? Bueno, el tercer horizonte no es más de la repetición de lo mismo. Presión total, la sumatoria de las presiones anteriores y de todas las que tengamos. ¿Cuál era la presión anterior? Era 5,814. $5,814 kilogramos por metro cuadrado más 1,922 kilogramos por metro cúbico multiplicados por la nueva profundidad del nuevo estrato o del nuevo horizonte, que son 3 metros. ¿Y cuánto les daría, jóvenes, esta nueva presión total? A mí me dio 11,580. 11,580 kilogramos por metro cúbico. Ahora vamos a restarle, chicos, lo que sería la presión neutra. ¿Qué presión neutra tendríamos? Chicos, ¿qué presión neutra tendríamos? $1,000 kilogramos por metro cúbico por, como el elemento está completamente saturado, le vamos a restar los 3,000 kilogramos por metro. No, le vamos a restar, le vamos a multiplicar por 3, porque es la profundidad de nuestro horizonte. Por 3 metros, y tendríamos la presión de poro que valdría 3,000 kilogramos por metro cuadrado. Entonces la presión efectiva sería 11,580 menos 3,000, tendríamos 8,580 kilogramos por metro cuadrado de presión efectiva. Si quisiéramos nosotros tener la presión efectiva o intergranular total, sería la resta. Ya sabemos que la presión total fue 11,580 menos 3,000 kilogramos por metro cuadrado de esta arena, de esta arcilla saturada. ¿Y cuánto tenía la anterior presión de poro? La anterior presión de toro tenía 1,500.
menos 1500. Entonces, ¿cuánto nos daría, jóvenes, esta presión interstacial total? 7080. 7080, gracias Arturo, kilogramos por metro cuadrado. Ahí está.